que no eran ordenadores zombies, sino que había personas detrás que, se visitaban la página web. Dentro del marco legal, actualmente, por mucho que nos puedan decir, determinado, aunque ya nos lo dijeron hace tiempo, determinado abogado, determinado personas que entienden, todavía no es legal en España, no es ilegal en el Estado español conectarse a una página web todos al mismo tiempo, ¿vale? Eso no es ilegal. Entonces, la gente que ha estado diciendo en internet que eso es ilegal y tal, es que no tiene ni idea, ¿de acuerdo? Nosotras podemos conectarnos todas a una hora a un determinado sitio. Si ese sitio no tiene la capacidad de darnos servicio, no es nuestro problema, ¿de acuerdo? Es lo mismo que si entráramos todas a un bar y pidiésemos toda la cerveza que hay en el bar, ¿de acuerdo? Si no nos la pueden servir, no es nuestro problema, es un problema del que da el servicio, ¿de acuerdo? Bien, pues más o menos una definición que tenéis ahí en inglés, un ataque de negación de seguridad. La idea un poco era hacer un marco, o la idea de este tipo de acciones es realizar un marco en el cual se equipara el mundo virtual con el mundo real. Es decir, llevar un poco a la gente la conciencia de que realmente podemos protestar en internet, podemos realizar cosas en internet que tienen cierta repercusión en la calle, y eso es muy importante. Y aquí hay mucho activista que sabe que eso funciona, ¿de acuerdo? Entonces, la controversia estuvo en que, según determinadas entes, se considera que las personas que reciben este tipo de ataque, pierden su libertad de expresión y se convierten en víctimas, ¿no? Ese era un poco el debate que había. Entonces, había gente que estaba a favor de realizarlo y había gente que no. Concretamente, el ataque que se ha hecho la semana pasada provenía desde las fuentes de 4chan. No sé si sabéis lo que es 4chan. Más o menos, ¿no? Bueno. Bien. 4chan es un foro de internet, es un foro que tiene una estética manga, creado por una serie de adolescentes en Estados Unidos, bla, bla, y que, pues son conocidos por sus diversas acciones en internet, ¿no? Pasan desde humillar a una niña que tiró un gato a la basura, hasta hacer famoso un vídeo de un tipo de los años 70 y demás. Una serie de truquerías, un poco de niños, ¿no? Y mucha gente tacha a estos grupos, a estas organizaciones, de que son una serie de adolescentes yanquis, ¿no? Yo por la experiencia deciros que eso es totalmente mentira. O sea, 4chan tiene una fachada que desde fuera nos puede parecer totalmente, estúpida, absurda. Incluso se ha llegado a decir que, que mucha gente de 4chan es de extrema derecha, un montón de cosas se han dicho, ¿no? Pero la realidad es totalmente diferente. Es un grupo de gente que es muy consciente de lo que está pasando ahora mismo a nivel mundial con las leyes de propiedad intelectual, y la idea en esta última operación, cuyo nombre es Payback, Operación Venganza, comenzó porque la RIA, que es más o menos como la SGAE, pero en Estados Unidos, contrató una empresa privada para realizar ataques de negación de servicio, ellos, contra páginas de peer-to-peer. Entonces, esta gente dijo, ¿cómo? ¿Que vamos a recibir nosotros ataques? Pues vamos a hacer nosotros un ataque global a determinados sitios. La operación Payback ha ido pasando país por país. Que sepáis que en un principio solo estaba pensado atacarse Estados Unidos, la página web de la RIA y la página web del Ministerio de la Música, Ministry of Music, ¿de acuerdo? Pero determinados contactos activistas de Europa, España, Italia y demás concretaron que en realidad el ataque sería global, ¿de acuerdo? Por eso, la semana pasada se atacó a la SGAE, al Ministerio de Cultura y a ProMusical. Al día siguiente se atacó la página web de Hadopi, que es la ley francesa que permite la desconexión de internet. Te dan 3 avisos si infringes el copyright, y si no lo cumples te cortan internet, ¿de acuerdo? Eso está ya en Francia funcionando. Y al día siguiente de atacar Hadopi se atacó las webs de Italia. Italia tiene también una serie de webs muy similares a SGAE, el Ministerio de Cultura y demás, ¿no? Entonces, bien, esta es un poco la página web de presentación, lo que se llama el dashboard de lo que era la operación Payback, ¿de acuerdo? Que sepáis que estos servidores están alojados, hay por Estados Unidos, hay en varios lugares. Los chicos de 4chan no son tan adolescentes como pensamos, porque saben esconder los servidores, saben poner sus trampillas y sus rollos. Y esta era un poco la página web que presentaba el instante, ¿no? Como veis ahí, concretaban la hora del ataque,
y se decía cuál era bueno, un poco contando qué es lo que pasa y cuál era el objetivo. Curiosidad, el ataque estaba planeado para las 6 de la mañana, perdón, a las 11 de la noche, no, 6 de la mañana de Estados Unidos, que en España es otra hora, ¿no? A las 11 o las 12, pero bueno, pues la gente se calentó y la página web se cayó pues 5 o 6 horas antes, ¿no? O sea, antes de que ellos empezaran ya estaba caída. Y claro, fue curioso para ellos, porque dijeron, hostia, esto no conecta, ¿sabes? No conecta porque ya está caído. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a darle caña al Ministerio de Cultura y luego vamos a darle caña a los demás, ¿no? Y bueno, pues eso fue todo. Que sepáis que usan una serie de software. Bueno, la primera ciberprotesta más o menos, o de las primeras que se hizo, se hacía con unos pequeños scripts en Java y ahora pues bueno, la chavalería ha programado ahí una serie de programas. Uno de los más famosos es el LOIC que es el láser... no sé, es como... Sí, Ion Canyon Laser, ¿no? Es un nombre ahí súper raro. Y lo que es un programa que en realidad lo que hace es te conecta a un sitio y va recargando con tu IP, ¿no? Y si quieres puedes utilizar un proxy o no. Que sepáis que dentro del tema de las ciberprotestas, dentro de la ética a la hora de hacerlo, hay quien dice que la forma real ética de hacer una ciberprotesta es con tu propia IP. Es como si fueses tú a una plaza, en un sitio, con tu DNI, y dices, oye, yo estoy aquí ejerciendo mi derecho de protestar en Internet. Eso es. Y luego meten a la cárcel, ¿no? O a partir del día 23, pues ya sabéis lo que va a pasar. Que sepáis que hasta el día 23, estamos a tiempo, es legal. Más cosas. Bueno, nada, el ataque pues duró 2 días exactamente, ahí por ahí, bueno, se creó un revuelo increíble. Y un poco el tema en cuestión, por el que queríamos hablar, era por ese debate que se creó después, ¿no? Hay una serie de personas que, bueno, suelen ser más escuchadas quizás en Internet, que tachaban este tipo de ataque pues de una chavalería, de una gamberrada y demás, ¿no? Es una experiencia además que ya traemos de años pasados, ya nos han llamado, o ya han llamado a la gente niñatos años pasados, pues este año se ha repetido, ¿no? Sin embargo, ha cambiado bastante la cosa, porque si haces un pequeño análisis, un balance de los resultados antes, después, de la gente que ha participado, de lo que se ha conseguido en la repercusión, pues ahora se ha crecido mucho, ¿no? Yo creo personalmente que hemos dejado bien claro que la gente no está nada contenta con la SGAE, con el Ministerio de Cultura y demás, ¿no? El ejemplo, pues muy fácil. Hace poco, bueno, pues estuve con mi madre, que ha sido su cumpleaños, estuve hablando con ella y lo primero que me dijo, le habéis dado caña a la SGAE, ¿no? De puta madre. Es una persona que no tiene nada que ver con el computador, tal, se ha enterado con las noticias de que se le ha estado dando caña y no ha puesto ninguna pega. Es decir, podemos comparar tirar una página web durante unas horas con lo que está pasando realmente en la calle, con cobrar a las peluquerías, con cobrar a una obra de teatro de discapacitados. Pues yo creo que no se puede comparar. Hay gente que dice pues que no. Entonces, la idea un poco de esta charla era que vosotros también opinarais, ¿no? Yo os puedo dar información sobre pues, cómo la organización, de las herramientas que se utilizan y demás, pero bueno. Bien, Anonymous, vamos a explicar un poco qué es esto. Anonymous somos todos los que estamos aquí, ¿de acuerdo? O sea, el que dice que los Anonymous son los chavalitos americanos es que no se entera de la misa un cuarto, ¿vale? Anonymous somos todos. Y eso significa que Anonymous es un grupo creado, un heterónimo conjunto global, una especie de conciencia sobre el uso de las herramientas electrónicas, pues en este caso, contra determinada política, determinados lobbies y demás. Anonymous es un grupo que nació pues eso, con el revuelo de lo de la RIA, cuando querían meter las nuevas legislaciones, que también es un grupo que tiene delegaciones en Europa, pues contra ACTA y demás. Es un grupo desorganizado, no hay líderes, no hay una persona que lidere en general. Es decir, esta serie es un poco cogiendo las ideas que tiene la gente, se va charlando, se va diciendo, oye, esto aquí, cada uno da su estrategia, se explica. Yo recuerdo que cuando ha sido la SGAE, pues había mucha gente que realmente no conocía, por ejemplo, la web de ProMusicae. Entonces, claro, un americano no lo entiende, pero enseguida había gente que explicaba, pues mira, ProMusicae o Cedro se dedican a esto otro, y tal, ¿no? Es desorganizar. El lema de Anonymous es We are Anonymous, we are Legión, ¿no? Somos anónimos, somos Legión. Bueno, es tiene una serie de servidores en Internet, es decir, esto es abierto, cualquiera puede visitar. Hay 2 servidores base en IRC, que, bueno, os puedo basar ahí, es IRC, SKRKiddy, ScriptKiddy, es en realidad skr.kiddy, un poco riéndose de sí mismos,
como diciendo somos kiddies, pero bueno, los servidores, pues eso, está por ahí, es accesible, podéis entrar. Tener mucho cuidado, porque bueno, son servidores que tienen una serie de trampillas y tal, para los novatos, para los que llegan allí. También cuidado a la hora de hablar, porque bueno, pues hay una serie de gente que si se ceba con vosotros, pues podéis aparecer en todos los noticias de todos lados. No es un sitio ahí como con revuelo, pero claro, que si andas ahí y sabes más o menos pues, manejarte, explicar y demás, es un sitio accesible totalmente. No sé qué más deciros de Anonymous, pues bueno, que la siguiente campaña que se está elaborando otra nueva campaña, que no es Payback, que es otra, que bueno, ya lo veréis o ya se revelará más adelante, entrar en los foros y os enteráis. Y bueno, la idea un poco, visto esto, si alguien tiene alguna duda que yo le pueda responder, pues lo hablamos, y si no, molaría pues hacer un pequeño debate, ¿no? A ver qué piensa cada una de si un DDoS sí o no, ¿vale? Si hacer un NetStrike puede servirnos o no, si lo consideramos legal o no, si lo consideramos ético o no, ver un poco los principios de la gente, ¿no? Ya hemos escuchado a las grandes celebridades que nos han contado su vida, pues un poco vamos a ver qué es lo que opina la gente, ¿no? En realidad. Entonces, ¿tenéis alguna duda sobre Anonymous, 4chan, DDoS, NetStrike? ¿Algo que se os ocurra, que os apetezca saber? Bien, bien. Bueno, pues un ataque de negación de servicio consiste precisamente en saturar el servicio de red que nos da un aplicativo. Un ataque de negación de servicio puede ser contra un servidor, pero también puede ser contra una base de datos. Por ejemplo, existe un ataque de negación de servicio que es estresando la base de datos para que no pueda darte las peticiones. Mucha gente se conecta, pide, el ordenador llega un momento que no puede dar, se desconecta. Otro ataque de negación de servicio es quitando la conexión a internet, ya no cebándote solo con la base de datos, ¿no? Una de las estrategias que se hizo en el primer NetStrike contra SGAE fue recargar las imágenes que más pesaban. Mucha gente se conectaba a las imágenes de mayor peso, mayor ancho de banda, por lo tanto consumía más, ¿no? Bueno, sí es verdad que durante estos ataques hay mucha chavalería, mucha gente que empieza a hacer cosas, es decir, la ciberprotesta, igual que puede pasar en la calle, hay gente que lanza botnets, que intenta hackear, que se va de las manos, ¿no? Como puede pasar en otros lados. Pero un poco la idea ya se distanció, se puso bien claro, ya lo hemos visto en la página, de que es una página web, es una ciberprotesta que está anunciada, tú estás avisando antes, estás diciendo te vamos a atacar, o ya se consigue echar abajo la página web. Es decir, ya no solo porque la gente se caliente, como pasó aquí, parecía que había muchas ganas, sino porque el propio administrador desconecta la web. Entonces, un poco esa es la idea. En la explicación que se dio del NetStrike en el 2006 se hablaba de que en realidad lo que busca la gente con una ciberprotesta no es apagar la página web, es crear un debate. Apagar una página web es trivial, es muy sencillo, ¿de acuerdo? A que la gente no pueda acceder. Y además, ¿quién coño visita la web de la SGAE habitualmente? Pues no creo que les haya supuesto un trauma, ¿no? Sino es la idea de decir, oye, mira, hay aquí 1000 personas, 2000, 5000 conectándose al mismo tiempo, o sea, han sincronizado sus ideas para ir aquí, para echarte abajo el garito. Y eso es lo importante, el debate, ¿no? La gente siempre se queda pues, con la idea de echarles abajo o no la página web, ¿vale? Un poco la idea era eso, crear el debate, que la gente hable de eso. ¿Qué más? Bueno, pues eso, había mucha gente contraria a este tipo de acciones. Deciros que del DDoS, para que surja efecto hace falta una serie de conexiones según el ancho de banda del servidor que aloja la página web. Deciros que para que este ataque resulte, es mucho mejor que sea en diferentes lugares horarios y de geolocalización, que es muy difícil pararlo. Un administrador, para parar este tipo de ataques, tiene que ir filtrando rangos de IPs, es un trabajo complicado, tienes que estar ahí filtrando rangos, y además filtrar un rango en realidad es como decir, pues toda la gente que se conecte desde Portugal no puede entrar, entonces el DDoS ya está hecho, porque no van a poder entrar, aunque el servidor esté arriba, ¿no? Entonces, bueno, es muy difícil de paliar. Y no sé, sobre el DDoS, más técnico, si quieres me meto. Un tipo de ataque de DDoS muy efectivo es el tipo de ataque UDP-SYN, que es enviar una serie de paquetes UDP y pasar de la conexión. Es decir, tú envías paquetes y lo que te vaya a responder el servidor pasas de él, le envías todo el rato. Bueno, es un ataque muy rápido y bueno, no sé, hay más, TCP-SYN, hay TCP-AK, no sé, fragmentación y... ¿Algo más del DDoS? Sí. Sí. Como hayan declarado
que es una práctica habitual en los gobiernos. Desde hace años con Georgia y Rusia cuando invadieron, Rusia también atacó Polonia, ahora Estados Unidos le ha declarado la guerra electrónica a Wikileaks, diciendo que la van a llevar a cabo aunque tengan que alquilar redes rusas, porque los rusos tienen un montón de redes de spam, ¿no? Que son ordenadores zombies de estas botnets que las pueden alquilar. O sea que el nivel es alto, ¿no? Y el sentido de que con esta tecnología, con la tecnología en Internet y la ciberprotesta, estamos en igualdad de condiciones con los gobiernos y con las empresas, ¿no? Porque al denegarle el servicio, pues empiezan a perder dinero. Si tienen la página web caída o si tienen el cliente de correo y toda su red, pues están perdiendo dinero. Entonces es una protesta activa. Y no sé qué más, pues yo qué sé. Tres detalles de lo que has dicho. Primero, en Francia el año pasado se aprobó la primera legislación que permite al gobierno francés crear software para atacar a otros países. ¿De acuerdo? Antes solo se creaba software para defender. Y ahora, pues, bueno, los gobiernos comienzan a crear sus propias herramientas para atacar a otros. Sobre lo que ha dicho de los acontecimientos, el primer ataque registrado de un gobierno a otro fue el caso de Polonia. Se atacó desde Rusia en el 2009, fue el caso así más sonado. Que sepáis que a los 2 días de ese ataque estaba el propio ejército en la calle. Fijaros lo que significa esto: se bloquearon los 2 bancos principales, las páginas web de los bancos, se bloquearon todas las páginas web de los accesos a los transportes, se bloquearon las páginas web de todo lo que tenga que ver con registros de administración, tema burocrático. ¿Qué pasó? Que el país estaba paralizado y a los 2 días el propio ejército tenía que salir al orden, ¿no? Porque salió el caos a la calle y demás. ¿Qué significa eso? Que desde un computador podemos liarla en la calle, ¿vale? Eso es lo primero. Después lo que decías de, pues eso, la legislación de Francia, los gobiernos empiezan a utilizar este tipo de tecnologías también para atacar a otros. Que sepáis que más o menos una botnet en Rusia son unos $200, te la pueden dejar por días, por meses, o sea, tienes que pagar, o sea, es como contratar unos tipos. Es un mercado bastante oscuro, hay que tener mucho cuidado con quién hablas, con dónde te metes. Y bueno, pues que cualquiera puede manejar una botnet porque es una interfaz muy sencillo, tal y cual. Y no sé, me gustaría más que habláis vosotros, que dijerais, a mí me parece de puta madre, o no, mira, a mí me parece que no está bien. Bueno, yo era comentar que no solo se puede, digamos, los ataques de denegación de servicio tienen consecuencias en la calle, sino que también se pueden utilizar para apoyar causas que ya están en la calle. Se me ocurre el caso, no sé si fue de las protestas de un G no sé cuántos en Seattle, sí, que se hicieron ataques contra las instituciones de la ciudad y contra las instituciones no relacionadas con esa propuesta, sí, con esa protesta, ¿no? Sí, contra el Banco Mundial, hubo un ataque también. Eso es. Sí, yo creo que el primero que empezó fue Ricardo Domínguez, ¿no? Con los ciberzapatistas, que era un ataque de como de todos somos zapatistas, pues vamos a atacar al gobierno de los Estados Unidos, creo que era, o algo así. De México. Fue un ataque contra el gobierno de México. Fue el primer ataque real así, NetStrike, operación NetStrike contra un gobierno. Era un pequeño Java, un pequeño software en Java. Y bueno, pues se consiguió derribar la página web del gobierno mexicano. Después uno muy gordo fue el de las pruebas en el atolón de Mururoa, que fue muy gordo. Ahí fueron los italianas las que metieron caña y mucha represión. Se cerró la página web de netstrike.it y hubo detenciones y demás. Se dieron cuenta un poco de que la peña, si se organiza con el computador, pues la puede liar, ¿no? Y bueno, más o menos en la historia, pues eso, ha habido más ataques de denegación de servicio. También ha habido personas que han utilizado esto con botnets. Se atacó GenBeta, se atacó Meneame. Bueno, pues en España ha habido una serie de lugares también donde se ha utilizado esta técnica, pero nunca como una protesta real, donde la gente se conectaba, sino mediante botnets y demás. Importante separar esto, ¿vale? Más que nada por lo que hablamos. Ricardo Domínguez dejó bien claro el nivel ético de este tipo de cosas, ¿no? Nos decía que realmente, pues, ¿por qué no vamos a protestar usando un computador? ¿Por qué no vamos a conectarnos a un sitio todos al mismo tiempo y echarla abajo? Una pregunta, ¿por qué se atacó a Meneame? ¿Qué has dicho? ¿Y por qué no?
Bueno, el ataque fue, yo no lo sé, te lo explicaría mucho mejor ahí el tipo este que lo lleva, pero el rollo fue una discusión que hubo y un tipo que se enfadó y dijo, pues te voy a echar abajo, meneame, sin más. Algo por ahí. Sí, bueno, es referente cuando hay una convocatoria para hacer manifestarte individualmente y colectivamente, ¿no? Un ataque de OS. Tú como, a la hora de participar, ¿cómo puedes saber si tus compañeros que participan virtualmente, bueno, telemáticamente en esta protesta, se trata de una botnet o de personas que ponen el pequeño software o una mezcla de los dos? Tú no puedes saberlo, ¿no? No, en realidad no. Es tipo... Pues en realidad no puedes saberlo. Bueno, más o menos. Uno de los software que proponen 4chan es un software que es, tú te metes en una botnet voluntariamente, ¿vale? Es como ellos te dicen, mira, tenemos esto montado que va a atacar aquí, tú nos das tu IP y luego hay un listado, que generalmente suele ser privado, donde tienes todas las IPs de toda la gente que se ha conectado. O sea, de esa manera podrías saber, oye, yo solo estoy haciendo una conexión, una petición, por tal. Pero en realidad no se sabe. Y es uno de los problemas que tiene el administrador, que tiene que defender eso. Está recibiendo miles de peticiones de miles de IPs al mismo tiempo, algunas más, otras menos, diferentes anchos de banda, diferentes usos horarios, diferentes lugares geolocalizables. Imposible, es imposible. Recuerdo que en el ataque que se hizo a la SGAE, una de las cosas que ponía el administrador era todas las IPs se están guardando, ¿vale? Era como, os vais a cagar, pues tenemos ahí a todos fichados, ¿no? Y había mucha gente que se echó atrás. Dijo, ostras, si van a mirar la IP, pues igual me viene mañana un tipo por el helicóptero, me da una patada en la puerta. ¿Vale? La gente se hace en estos momentos unas pajas increíbles. Lo que dices en realidad no se puede saber. Un poco también depende de la ética de cada uno, ¿no? Más o menos sabes. Dices, joder, si vamos a hacer una protesta todos en un sitio, pues bueno, habrá gente que decida utilizar otras técnicas, como pasa en la calle, y habrá gente que decidirá, pues yo quiero ir con mi IP, que se vea bien claro que soy yo el que está yendo aquí a hacer esto, ¿no? No hay que deslegitimizar, yo creo, ni unos ni otros. Pero, por ejemplo, aunque no digas que eres tú, solo con que estés usando tu ordenador como individuo, aunque seas anónimo, también te estás representando, ¿sabes? Tienes derecho a que se te tenga en cuenta. Por lo que realmente el problema sería mirar a ver cuántas personas hay, aunque sean anónimos. O sea, tú no tienes por qué dar tu cara. Como individuo también eres una persona. Entonces, el único problema que debería haber en ese sentido es que se vea cuántas personas hay, pero no tiene ningún sentido que se les dé nombre ni apellidos. Yo creo un poco, equiparándolo con las manifestaciones en el ámbito físico, es lo mismo. La policía te va a decir que han ido 100.000, los que lo han organizado te van a decir que han ido 500.000 y los medios de comunicación te van a decir lo que salgas, pelota. No, como siempre. Porque entonces, en una manifestación te tapas la cara pero tú estás ahí. O no. Tú puedes coger, o sea, yo veo legítimo, hasta ahora ha sido legítimo, pero yo veo legítimo que tú pongas en tu blog, oye, yo estoy participando en esto, soy esta persona, porque quiero conectarme aquí. Me estoy conectando a una página web y estoy dando a F5, ¿vale? Ya, si no quieres usar un software de esto porque dices, joder, si me instalo un software, ¿sabes? Igual sí que es verdad que estoy haciendo un delito, ¿no? Ahí tal. Pues si le doy a F5 3 veces o 4, no va a venir un tío por la ventana del helicóptero. Es que no tiene sentido esa ley, no lo van a poder hacer nunca. Es algo que tenemos, que no nos pueden quitar y que tenemos que defender. ¿Qué pasa? Que con esta serie de debates, cuando se hace, salen 4 o 5, y ahora me voy a calentar, salen 4 o 5 a decir, no, que son unos niñatos, que esto no, que tal, que les estamos... Lo que estás haciendo es dividiendo un barco que va en la misma dirección, estás dividiendo a la gente, eso no tiene sentido. Entonces, no, igual que mucha gente puede pensar que las acciones que pueda llevar una gente u otra, sí o no, lo mismo pasa, yo recuerdo que cuando se hizo el NetStack, al poco se entró en la sede de las GAE con máscaras de Ramoncín, muy poco, ¿no? Entró un mogollón de peña ahí, macetes tal, y también, pues unos vándalos, un tal, no sé qué pasa? ¿Que solo lo que haces tú es lo que tal? Quiero decir, ¿no? Un poco en caliente. Entonces, no sé, yo creo que cada una tiene que saber hasta qué punto es responsable de las cosas que hace, en la calle y delante de un computador. Y lo que estamos hablando de una protesta electrónica, ahora mismo no es delito. Yo puedo entrar a una página web, darle F5 con todos vosotros. Y si se cae no es nuestro problema. No nos va a venir la policía a decir nada. Y eso pregúntaselo, pues eso, a cualquier abogado por ahí, por mucho que te pueda decir luego que no, que esto no hay que hacerlo y tal.
lo legal es legal. ¿Vale? Y las protestas globales que estamos haciendo es la RIA, y sabemos que todo esto es un entramado de una serie de lobbies y de gobiernos para jodernos a todos en general. Pues Anonymous es una respuesta de todos contra eso. Y no importa que sea un problema en Australia, en China o donde sea, ¿vale? Es un problema global. Por eso Anonymous somos todos. Por eso también la gente que ha estado muy contenta con que, o le ha parecido bien que se atacara a la SGAE, debería también de estar ahí para ayudar a esta serie de, bueno, de iniciativas a otros lugares. Y también se hace, también hay gente involucrada, bueno, pues Italia, Francia, donde sea. ¿Puedes explicar un poquito el cambio de legislación? Bueno, tampoco soy un experto, pero yo más o menos me la sé por lo que pueda pasar. El rollo es, ahora entra... Te refieres, me imagino, delitos informáticos. ¿Qué pasa de civil a penal? Claro, eso es un problema súper gordo, ¿vale? Y yo, por ejemplo, me dedico a la seguridad informática. Entonces, hay una serie de herramientas y una serie de técnicas que van a pasar a ser un delito muy grave, ¿no? Incluso experimentaciones con imagínate, que quieres experimentar con un servidor remoto, cualquier cosa, hacer tus cosas y tal, ¿no? La idea que tienen es que antes, pues bueno, se consideraba... primero fue más dura, luego fue más blanda y ahora es mucho más dura, ¿no? Se consideraba como, bueno, estabas ahí enredando, si no modificabas, borrabas o quitabas datos, era como entrar en un computador, la experiencia de saber más y demás. Por mucho que diga la BSA, la Business Society Agency, que es la gente que cierra las páginas web en España, son una agencia, un lobby chunguísimo de peña de corbata, que se las dan, y espero que me escuchen desde aquí, se las dan de que van cerrando páginas web, que son la hostia, y lo único que hacen es llamar por teléfono a Telefónica y decir apaga esto, eso es todo lo que hacen, ¿de acuerdo? Esta peña comparaba el entrar en un computador con entrar en una casa. Ya no, es que yo estoy en la cama y de repente entra un tipo allí, oscuro, tal, no sé qué, y ¿usted qué hace aquí? No, yo estoy investigando, tal, que me gusta el rollo, ¿no? Te hacían el teatrillo ese, entonces la peña decía, joder, peña que entra en un ordenador, peña que entra en mi casa, mal. Y eso es una falacia, o sea, no puedes comparar la propiedad privada o la propiedad de una persona, entrar en su casa, lo que significa eso, entrar a un computador. Si la peña no se entera de que son los gobiernos y las compañías las que están dentro de su ordenador ya, antes de empezar, ¿vale? Nada más que ponen internet ya. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues coger a esta serie de personas un poco más subversivas que le dan la vuelta a esto, que saben cómo funciona, y llevarlos por lo penal, como criminales, como si fuesen asesinos. ¿Para qué se endurece eso? Pues porque son una serie de cosas que se les escapa de las manos, porque hay una serie de chavalitos que saben bastante más, ¿vale? Y eso se demostró, pues eso, igual tienes un equipo de ingenieros trabajando en Microsoft todos los días pagados para desarrollar un código, y de repente te viene un chaval de 16 años y te saca un exploit ahí que, pues eso, un exploit remoto que le da la vuelta a todo, ¿no? Y eso, en vez de asumir eso, en vez de decir, joder, tienes razón, o sea, lo que quieren hacer es decir, no, este es un cabronazo, este es un criminal, hay que meterlo en la cárcel. ¿Por qué? Porque saben más que tú, porque toda esta blanca de gente ha quedado en ridículo. ¿Entiendes? Y eso se viene arrastrando desde el juicio de Mitnick, eso fue en el 80 y algo, ¿no? Cuando se le detuvo a Mitnick pasó eso. Decían, joder, este tío estaba haciendo aquí, había pinchado estas de teléfono de Estados Unidos, y el tío llamaba a agentes de la CIA a sus teléfonos de casa y se reía de ellos. No me vais a coger, tal, un tipo ahí que... Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron a este tío y le metieron, pues, primero, no estaba creada la legislación. Entonces dijeron, hostia, hay que inventarse una legislación porque no la tenemos todavía, de delitos informáticos. Y como no estaba, le metieron en una cárcel de máxima seguridad hasta que se hiciera la ley. Y estuvo 10 años o 8 años en prisión, esperando a que se hiciese una ley para juzgarlo. ¿De acuerdo? Y después lo que ha tenido ese tipo es que no podía tocar un ordenador en 2 años y tal. Que sepáis que ahora se dedica a vender unos firewall que son súper putos. Pero bueno, el tipo es historia. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí pasa algo así, que quieren meter una ley pues, más fuerte, y lo mismo va a pasar en toda Europa. En Francia, por ejemplo, querían prohibir el uso del cifrado GPG en los emails, que no pudieses cifrar. ¿Por qué? Pues por lo mismo, si este tío cifra es que algo malo está haciendo. Y ya está, da una ley, te meto por lo criminal y a correr. En Alemania, por ejemplo, lo que querían hacer era prohibir el uso de determinados programas, como por ejemplo el Nmap. Nmap es un programa para escanear puertos.
¿vale? Para saber qué puertos tiene abierto una máquina. Pues querían prohibirlo, ¿no? Una frase por ahí, una cita, y os la dejo por ahí, que es señalar ventanas nunca debe ser un delito. Y eso es lo que hace NEMAP. NEMAP lo que hace es decirte, esta ventana está abierta, ¿vale? Y luego ya tú entras o no. Y ellos lo que quieren es prohibir eso. Es antes de que tú llegues a decir, oye, esa ventana está abierta, tienes que cerrarla porque se te puede colar cualquiera, tal igual. No les interesa eso. No les interesa porque hay un negocio con la seguridad increíble. Hace poco, y es también un caso que, bueno, pues estaba ahí, descubrimos un pequeño error en Oracle, ¿vale? En la supercompañía Oracle y tal, un error súper grave que permite inyectar cross-site scripting, tal. Bueno, se les reportó y se les dijo, oye, tenéis un error aquí, ¿vale? Que permite hacer esto. Y nos dijeron que el error ese estaba ya solucionado. Esto que os estoy contando lo tenéis, si alguno está en la lista de Full Disclose, bueno, os habéis visto que anda por ahí ahora el tema ese. Se les reportó, dijeron que no. Se les enseñó una prueba de concepto, se les dijo, mira, cuando yo entro a esta página con este código sale esto. ¿No te es suficiente? Y dijeron que no. Que no, ¿por qué? Porque hay una serie de negocios ahí de que eso solo se lo arregla tal compañía de outsourcing, pim, pam, pum, ¿no? El antivirus te crea el virus, te vende el poison, te vende el antipoison, tal. Todo ese rollo. ¿Qué es lo que quieren hacer este mercado? Porque también es una industria, igual que la de la propiedad intelectual, etc. Lo que quieren hacer es quitar a estos chavalitos que saben más que ellos. Meter una ley, meterlos en la cárcel, donde sea, y seguir con sus rollos. Poison, antipoison, te lo vendo, te lo... Ese es el rollo. Así que a partir del día 23, tened mucho cuidado, cuando andéis por ahí pues cacharreando, por eso, no por el helicóptero, pero sí que si os pilla, pues bueno, podéis estar en un marrón muy gordo. ¿Vale? Prisión y demás. Ya se acabó antes una multa, el chaval este que en Galicia lanzó un ataque de negación de servicio contra el IRC, contra el hispano. Ha sido el ataque más gordo, así más o menos en España, que ha hecho una persona, que fue porque el tío se enfadó con los operadores. La peña es la hostia, o sea, se enfada con un tío y despliega una bóndera ahí del carajo. Alucino cuando se calienta la peña. Pues claro, este tipo tuvo que pagar una multa de la hostia, porque los tíos te dicen, sí, por cada minuto que no he dado servicio he perdido tanto dinero. Y se inventan la cifra. Entonces te coge un tipo, un día te agarran con la cárcel y dices, mira, tienes que pagar 7.000 millones y vas a estar un año en prisión. Y eso es a partir del día 23. ¿De acuerdo? Muy serio. Perdona, pero eso no tiene mucho sentido. Es como cuando vas a una manifestación y la policía despliega las fuerzas de represión y te dice después, bueno, hemos gastado 100.000 euros en antidisturbios, los tienes que pagar tú, ¿no? No, pero tú no pagas... Bueno, tú no pagas la operación que van a detenerte a ti. La operación de detenerte a ti la paga la peña que paga impuestos. Esos son los que pagan. Tú lo que vas a pagar es los problemas que hayan podido surgir. Y los problemas nunca son tangibles. Es como si te cogen y te dicen, vas a pagar por cada MP3 que tengas en tu computador 6 euros, 10 euros, lo que le salga a los cojones a las GAE. Es una tontería, ¿no? Tengo 1000 canciones, por tanto, X, ¿no? Entonces son unas cifras ahí que flipas. Hay una chica ahí de Estados Unidos, no sé si tenía 19 años, no sé cuánto, bueno, tenía que pagar ahí, pues dólares, pero que ni sabía la niña sumar. Y a veces esto. ¿No? Y además contra Sony, una serie de super macro industria que van contra ella, ¿no? Cogen, ¿para qué? Para coger a un chivo, para ponerle delante de todo el mundo, que todo el mundo vea lo que pasa y claro. Es una cosa que me da miedo, por ejemplo, que pueda pasar en el Estado español, que se coja y se detenga a un chaval o dos chavales ahora, dentro de nada, la semana que viene, para coger y decir, mira, tenemos la ley, mirad lo que les pasa, ¿vale? Y mucho cuidado con eso, que sepáis que hace, no sé si fue el año pasado o hace 2, unos chavalitos que estaban aquí en el Hub Meeting fueron detenidos también, una serie de ataques, ¿no? O sea, que te quiero decir, y el usar un chivo expiatorio está muy... se suele usar, también lo hace las GAE, te coge a no sé quién, te le pone allí delante de la tribuna, mira lo que pasa, tal y cual, ¿no? Pues lo mismo yo creo o presiento que va a pasar con esto, cuando entre la IE, mañana, pasado mañana, esos dos mismos, eso es. Pues yo creo que más o menos, y espero que no nos pase a ninguna de las de por aquí, pues nos va a suceder lo mismo ahora con esta ley, ¿no? Quieren endurecerlo y seguramente pues sacarán a alguien en la palestra para que el resto vea. El día 23, ¿cuál es el cambio exactamente? El cambio es que se endurece la ley. El delito es por el acceso, intrusión, modificación o destrucción de datos electrónicos o de carácter como que son ¿qué se llama? Como importantes. No sé exacto.
Claro, lo que comentamos antes, pues bueno, el delito este de la curiosidad, hasta cierto punto un juez podía entender, ¿no? Eso cambia, eso hasta ya no... Cuando estés dentro, cuando ya estás ahí. Ya no, antes tenías que copiarte algo, tenías que borrarle algo al tipo, modificarlo, no curiosear, ¿no? Ahora ya no, ahora ya el curiosear ese, eso es muy grave. Lo que pasa que ahora mismo hay un cambio bastante interesante porque estuve curioseando un poco el tema de la ley y ahora no está reflejado, pero cuando vea el nuevo cambio de la ley sí está reflejado también no solo entrar en un sistema o modificar o descargar archivos o información, sino también paralizar un sistema. Un ataque de degradación de servicio será penado también. Ahora no lo es, pero lo será. La utilización de un sistema será penado. Eso es, así que estamos aquí. El último. Podríamos hacer uno simbólico, ¿no? La noche, ¿no? Se pone en internet como locos. Bueno, que lo veo un poco también es... Ahora voy a hacer la versión optimista, ¿no? ¿Por qué lo están reprimiendo? Porque sacan la ley, bueno, lo comparo con la ley de la ordenanza del civismo, ¿no? Es que es lo mismo. Ahora están regulando la calle, están regulando lo que podemos hacer, lo que podemos manifestarnos. El otro día éramos 30 porque habían detenido uno y solo por estar con la pancarta, 900 euros, 10 personas. Solo por estar con la pancarta. Recibimos un par de porrazos todos, ¿no? Pero es lo mismo. Por eso también es positivo, ¿no? Eso quiere decir que si lo están regulando es porque lo estamos haciendo bien y estamos aprendiendo, ¿no? Pero yo soy... Y me ha gustado mucho lo que has comentado de ser anónimo o no ser anónimo. De la IP, ¿no? Es igual que en la calle. Cuando hacemos manifestaciones, hacemos cualquier acción, pues hay algunas acciones que las haces tapada y algunas acciones que las haces destapada, pues todas son legítimas y tú escoges la que quieres y te metes en la que quieres. De nuevo, sin ningún miedo a destaparos la cara, como decía él, ¿no? En internet, a coger y conectaros a un sitio y darle F5. Si no quieres descargaros nada porque no sé quién dice, no instaléis esto, que es malware, ¿no? Yo he leído por ahí foros unas tonterías que alucinas a raíz de este debate, creo que alucinas. Se ha comparado con violadores, con asesinar, con quitarle la libertad de expresión a alguien. ¡Fua! Alucino. Y sin embargo, otra gente que no tiene ni idea, que os ponía el ejemplo de mi madre, decía, de puta madre, o sea, no tengo ni idea de lo que pasa, pero hay que joder a estos tíos como sea, en la red y fuera. ¿Vale? Y en la red, lo que decía antes Paco, que es un mensaje que quiero dejaros aquí aprovechando el micrófono, es que ahora tenemos una oportunidad en esta época, ¿vale? La tecnología siempre la ha controlado otra peña, la vamos ganando. La tecnología que maneja el Estado es muy superior a la que tenemos nosotros, en conexiones, en todo. A nosotros nos llega siempre 2, 3 años, 4 años después lo que ellos ya tenían, ¿de acuerdo? Con Internet pasa diferente, tenemos una herramienta que controlamos casi al mismo nivel o incluso mayor que los gobiernos y es nuestra oportunidad de estar todas conectadas, de organizarnos, de organizar cosas y de enviarla, utilizando Internet, porque de momento no nos la pueden controlar, aunque lo van a intentar con ACTA, ya sabéis lo que va a pasar ahora en Europa, lo que se está planeando y demás, ¿no? Entonces, de momento, tenemos una herramienta ahí, pues bueno, que yo, en serio, usarla, coño. Bueno, lo que quería lanzar es un debate sobre el tema también de los fines para los que se usan este tipo de herramientas, ¿no? Porque, por ejemplo, son muy efectivas las campañas contra la SGAE, demás organizaciones que nos putean con el tema de la propiedad intelectual, porque en comunidades como 4chan o 4chan, pues también... Iba a llamar los chavales otra vez, pero que son gente... o generalizando un poco, que parece que dentro de la red hay mucha gente que solo se preocupa por los problemas de la red como la propiedad intelectual y también sería interesante buscar que no solo que esas acciones tengan consecuencias en la calle, como que salgan las noticias y que mi madre se entere de que han puteado a la calle, sino que esa gente que está luchando en la red contra cosas tome conciencia de causas pues que se acerquen más a las raíces de los problemas que causan este tipo de cosas, ¿no? Del capitalismo, pues no sé, se podría hacer campañas a nivel europeo con campañas como el Tratado de Lisboa, cosas así, y cómo concienciar a estas comunidades que tienen tanto potencial y que son de donde surgen todo este tipo de ataques para luchar. Bueno, 3 cosas se me han ocurrido. Una, se hizo una campaña de NetStrike con lo del tema de la asociación de informáticos, también para atacar al Ministerio de, no sé si era de Trabajo, de Industria o algo así. Tampoco fue ahí demasiado efectivo.
decirte que detrás de esta serie de ciberprotesta, ya no solo el ataque de la ciberprotesta, existe una ética también, existe un ideal. Yo recuerdo cuando di la charla de NetStrike en Mataró, un señor me dijo algo súper clave, me dijo, oye, aquí estés hablando de propiedad intelectual, pero allí tú sales a la calle a decirle a un tipo que está ahí en la obra, oye, ¿tú sabes lo que es esto del canon y la tal? Y no tiene ni puta idea. Me decía, hay objetivos, el ladrillo, la especulación, el dinerito, todas estas cosas que la gente entiende. Entonces, obviamente, una ciberprotesta en Internet es más fácil que la gente que está en Internet entienda lo que pasa y participe en ella. Pero ya hay mucha más conciencia global. Se hacen también ciberprotestas, por ejemplo, envíos masivos de emails. Pues yo qué sé, en Arabia Saudí van a lapidar a una chica, tal, pues no sé qué. Globalmente se puede recoger, ¿no?, ese problema y en Internet darle ahí el toque, ¿no? Pero no es el toque final. Salió un artículo por ahí que se llama clicactivismo, tremendo, que explicaba, decir, no, es que los chavales están ahí en casa, le dan un clic y ya se creen que eso es protestar. Pues mire, disculpe, le contestaré. Uno, es protestar, porque yo puedo tener un problema y mucha gente de todo el mundo que no puede venir en un avión o en un autobús o lo que sea, puede venir desde su ordenador y decirme, estoy ahí contigo. Tú estás en la calle con humo, con gas lacrimógeno, tirando piedras, y yo estoy en el computador, ¿vale? Y estamos en lo mismo. Y eso es algo que tiene que entender la peña. Tiene que entender que es la lucha global, la electrónica lo que nos permite es, mientras los chavales americanos atacan la web de las GAE, nosotras vamos enfrente de la puerta, que somos las que estamos aquí, y ya estamos haciendo ese puente entre lo virtual y lo físico. Y el que está allí va a decir, el que está lejos, venga chavales, en la calle, y yo estoy aquí haciendo clicactivismo, que le ponía.